Hola muchachos, nuevamente con ustedes en este video en el que vamos a tratar el tema de la resultante de la suma de vectores y en especial utilizando el método de las componentes rectangulares. Iniciamos. Se trata de una circunstancia en especial en la cual nosotros tenemos dos vectores tal cual como lo estamos viendo ahí en nuestra imagen, vector A y vector B. Ambos salen del origen y obviamente cada uno de esos vectores tiene una dirección y obviamente tiene un sentido que está reflejado en la cabeza de la flecha que están observando ustedes allí en la imagen de esos dos vectores que están sobre el plano cartesiano. Observamos que el vector A arranca del punto 0, 0 y termina en el punto 5,4, es decir, estas 5 unidades en el eje de las X y 4 unidades en el eje de las Y. Y lo mismo sucede con el vector B, 5 unidades en el eje de las X y 3 unidades en el eje de las Y. La idea es que cuando nosotros vamos a hallar la resultante de ese par de vectores que se ven ahí, lo que queremos es encontrar un vector resultante que pueda reemplazar el efecto que hacen esos dos vectores unidos entre sí. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos iniciar el análisis de este proceso a partir del hecho de pensar que cada uno de esos vectores es resultante de otros dos vectores que se unen entre sí. ¿Okay? Observemos en la siguiente imagen y deducimos nosotros que el vector A es como si fuera la resultante, podemos asumirlo así, la resultante de la suma de los vectores AX y AY. En este caso, AX en el sentido del eje de las X le llamamos la componente rectangular sobre el eje de las X y AY la componente rectangular sobre el eje de la Y. Y lo mismo sucede con el vector B. Entonces nos damos cuenta que donde comienza el vector AX hasta donde termina el vector AY, entre esos dos puntos C traza el vector A, que es como si fuera el resultante de la suma de esas dos componentes, de la misma forma como sería en el vector B. ¿Cuál es el proceso entonces? Que la resultante o el vector resultante también va a tener dos componentes rectangulares y que la componente rectangular del vector resultante va a ser la suma de cada una de las componentes rectangulares de los vectores que estén involucrados en el proceso de suma. En este caso, la resultante en el eje de la Y va a ser la suma de AY más BY, de la misma forma que la resultante en el eje X, o digamos la componente rectangular del vector resultante en el eje de las X va a ser la suma de AX más BX. Entonces, va a quedar expresado de esta forma, así. Y todo el proceso se resume en el hecho de que tenemos que conseguir la componente rectangular en X y la componente rectangular en el eje Y. Luego de eso, utilizando los conocimientos del triángulo de Pitágoras, después de haber hallado las dos componentes rectangulares, podemos saber cuál es el valor del ángulo de elevación con respecto al eje de las X, es decir, la dirección del vector resultante. Entonces, si analizamos el vector A, en nuestro tablero, digamos en nuestro plano cartesiano, observamos que tiene 5 unidades en el eje de las X y 4 unidades en el eje de las Y. Se dice que el vector A tiene 30 unidades, pero como tiene esas cantidades de esas 4 y esas 5 unidades, utilizando Pitágoras, entonces nosotros podríamos decir que, digamos, el espacio que está comprendido
entre los puntos que definen el vector AY, que son esas 4 unidades, lo colocamos como si fuera la cantidad que define la componente rectangular AX, pero solamente para efectos de hallar el ángulo. Realmente no hemos hallado el valor de la componente AY. Entonces, estas 4 unidades que están aquí y estas 5 unidades que están aquí, la vamos a utilizar desde el concepto de tangente del ángulo alfa que hemos definido para el vector A. Entonces decimos que la tangente de alfa es igual. Alfa es este ángulo que está aquí y entonces utilizamos el concepto de tangente que dice cateto opuesto sobre cateto adyacente aquí. Entonces estas 4 unidades entre estas 5 unidades determina la tangente de alfa 0.8, dice ahí 4 entre 5 igual a 0.8, y utilizando la calculadora científica, dándole el proceso de hallar la función inversa a 0.8 en la tangente, nos da cuenta de que el ángulo es de 38.66 grados. Entonces, a partir del conocimiento de ese ángulo de 38.66 grados, nosotros podríamos definir desde las funciones trigonométricas el valor del seno de alfa y el coseno de alfa para relacionar AY con la magnitud de A y para relacionar AX con la magnitud de A, y a partir de ahí encontrar el valor de las componentes rectangulares. Entonces nosotros decimos que el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Por eso decimos aquí seno de alfa igual a Y sobre A. Por lo tanto, AY es igual a A por el seno de alfa. Observe que si A está dividiendo aquí, pasaría a multiplicar aquí al lado, y por eso decimos que AY es igual a A por el seno de alfa. Y lo mismo va a suceder con la componente AX, sabiendo que el coseno de alfa sería igual a AX sobre A. Es decir, AX sobre A, y que si A pasa a multiplicar, entonces AX sería igual a A por el coseno de alfa. Bien, teniendo eso y sabiendo que si ya hemos hallado o hemos definido a Y igual a A por el seno de alfa, y sabemos que alfa es 38.66 grados y que a su vez también A vale 30 unidades como está definido aquí en la imagen, es cuestión de reemplazar esos valores. Por lo tanto, AY sería igual a 30 por el seno de 38.66, que es igual a 0.624. Ese producto me da como resultado que AY es igual a 18.74 unidades. De la misma manera, el coseno de alfa sería AX sobre A. Aquí ya está definido. A pasa a multiplicar y entonces tendríamos AX igual a A por el coseno de alfa. Sabiendo que alfa es 38.66 grados y que A vale 30 unidades, al momento de reemplazar esos valores obtenemos que A sub X es igual a 23.42 unidades. Es decir, el coseno de 38.66, que es igual a 0.78, multiplicado por 30 unidades. Y de esa manera ya tenemos las componentes de A, que serían AY 18.74 y AX 23.42. En el vector B hacemos el mismo procedimiento y definimos también estas 3 unidades en el espacio que comprenden los puntos de origen y de finalización del vector BY, y el vector BX, entre esos dos puntos se definen 5 unidades. En este caso, la tangente de alfa para este ángulo que está aquí sería 3 sobre 5, eso me da 0.6. Quiere decir que el ángulo alfa con esa orientación que tiene es igual a 30.96 grados. Se aplica el mismo concepto y en este caso el seno de alfa sería BY sobre B, que es lo que definimos aquí. B pasa a multiplicar y entonces BY sería igual a B por el seno de alfa.
De la misma forma que el coseno de alfa es bx sobre b, y entonces bx sería igual a b por el coseno de alfa. El seno de alfa entonces, de alfa, que es 30.96 grados, es 0.51, y b, que vale 40 unidades. Como ya sabíamos que b sub y es igual a 40 unidades por el seno de alfa, entonces al momento de reemplazar esos valores obtenemos que b sub y es igual a 20.57 unidades. Respecto del coseno de alfa, entonces también sucede lo mismo, pero esta vez vamos a reemplazar no por el seno sino por el coseno de 30.96, que es igual a 0.85. Se multiplica por las 40 unidades y eso es lo que me da 34.3 unidades. Entonces, en el vector R, nosotros tenemos que para la componente Rx se define la suma de la componente AX más BX, y sabemos que AX vale 23.42 unidades y que BX vale 34.3 unidades. Sumando esas dos cantidades, entonces obtenemos que Rx vale 57.42 unidades. De la misma forma, R sub y es igual a la suma de las componentes AY y también la componente BY. AY, que vale 18.74, BY, que vale 20.57, y sumando esas dos unidades o esas dos cantidades, R sub y es igual a 39.31 unidades. Rx 57.42 unidades, RY 39.31 unidades. Para finalizar, entonces si sabemos que esas son las componentes rectangulares, entonces nosotros podríamos hallar el ángulo de elevación de ese vector resultante también utilizando el concepto de la tangente, donde la tangente de este ángulo que está aquí sea dividiendo RY entre Rx. Eso quiere decir que la tangente de θ, definiendo θ un nuevo ángulo para la rectangular, el vector resultante, perdón, entonces tenemos 39.31 entre 57.42 y eso me da como resultado 0.68. Utilizando la calculadora científica y buscando la función invertida que me da el ángulo al cual corresponde esta tangente, entonces se descubre que 34.39 grados es la elevación de este vector resultante. Y por último, para hallar la magnitud del vector resultante, tenemos entonces que r cuadrado, aplicando Pitágoras, r cuadrado es igual a rx cuadrado más ry cuadrado. Recuerden, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado, siempre que sea este el ángulo de referencia. Entonces r cuadrado es igual a 57.42 unidades al cuadrado más 39.31 unidades al cuadrado. Haciendo todas estas operaciones, r cuadrado resulta ser igual a 4.832.33 unidades cuadradas, y que al momento de sacarle la raíz se define entonces que el vector resultante tiene una magnitud de 69.58 unidades. Conclusión: los dos vectores A y B de 40 unidades y 30 unidades respectivamente se pueden reemplazar por un vector resultante que dé una magnitud de 69.58 unidades y que tenga un ángulo de 34.39 grados. ¿Okay? Ese es el proceso para resolver la suma de los vectores por el método de las componentes rectangulares. Espero que les haya sido de claridad este video y que lo aprovechen al máximo. Saludos.